Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Alejandra Gutiérrez Parra. Yo soy estudiante de la Universidad Externado de Colombia. El día de hoy me ha invitado a la institución a hablarles sobre la protección de los pueblos indígenas, el esquema que existe en el país colombiano, así como el esquema de protección que actualmente existe en el sistema interamericano. Antes de empezar, quiero agradecerle a la institución por esta honorable invitación. La verdad, para mí ha sido todo un orgullo poder participar y poder brindarles un poco de la información que en el momento se encuentra en Colombia sobre la protección de estos pueblos, así como a diferentes regímenes como el interamericano. Bueno, para iniciar, les cuento que en Colombia los pueblos indígenas han sido un grupo que se ha reconocido a nivel constitucional porque actualmente solamente o aproximadamente hay un 2% de la población que es un pueblo indígena en el territorio colombiano. Antes de iniciar quisiera comentarles sobre cuál ha sido la interpretación que se le da al término indígena. Digamos que en el organismo del sistema de las Naciones Unidas no se ha adoptado una definición completamente oficial de lo que es un indígena, pero sin embargo el mismo sistema ha permitido que a través de diferentes condicionantes se le dé una interpretación a lo que es hoy un pueblo indígena y en específico una persona considerada con la característica de indígena. Hay varios condicionantes como lo son la identificación de una persona como un miembro de un pueblo indígena, tanto a nivel personal como a nivel de la comunidad, es decir, que la comunidad pueda adaptarlo y aceptarlo como miembro de su pueblo. También es importante resaltar que se caracteriza por la continuidad histórica que ha tenido este tipo de población en sociedades que son precoloniales y sociedades que han estado existentes a lo largo de varios asentamientos. Es importante acá también como una tercera característica y es que ellos son un grupo de población que tiene un fuerte vínculo con sus territorios y específicamente con los recursos naturales. De ahí que la protección que principalmente se le ha dado a los pueblos indígenas radica principalmente en la propiedad privada y en la protección de sus recursos naturales, teniendo en cuenta las condiciones de existencia y de sobrevivencia en las que ellos se encuentran. Acá también es importante resaltar que ellos tienen diferentes tipos de sistemas de protección, que son sistemas sociales, económicos o políticos que los identifican como tal. Esto hace que tanto el idioma, la cultura y las creencias que ellos tienen los sean diferenciados y les permitan diferenciarse a sí mismos de otro tipo de comunidades. Acá hace énfasis la característica y es que ellos hacen parte de un grupo de población que no son predominantes en la sociedad, como ocurre en Colombia, que solamente hay un aproximado 2% de la población. Y además hay que considerar el hecho de que los pueblos indígenas son pueblos o grupos de comunidades que simplemente deciden conservar y reproducir sus formas de vida de tal forma que se evite una extinción o que su sistema ancestral se vea menoscabado por los diferentes tipos de regímenes jurídicos que se implementan en cada uno de los países. Esto hace que la adaptación de un pueblo indígena dentro de un marco de protección se lleve a cabo a través de un proceso de identificación o un proceso de identidad. Es decir, el sistema de las Naciones Unidas ha manifestado que los pueblos indígenas no deben ser identificados como tal, sino que no deben ser definidos como tal, sino que debe prevalecer la autodefinición de este tipo de grupos. Ahora bien, hablando principalmente de lo que compete en Colombia, es una característica esencial que a partir de los años de 1980 la institución del Estado ha tenido una actitud política diferente a favor de los pueblos indígenas. Esto porque ha sido un proceso de ideas que eh, se han proferido al interior de los países. Eso hace inicialmente que hayan diferentes tipos de circunstancias que puedan incurrir en una crisis institucional, como normalmente podría pasar en países como Bolivia y Ecuador. Sin embargo, como el porcentaje de población es tan inferior en un país como Colombia, los límites de la autonomía indígena son muchísimo menores que lo que podrían llegar a ser en otros países latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, la cuestión indígena sí desempeña un papel que en realidad es secundario. A pesar de que existe una protección muy grande, se ha dejado de lado un poco las formas y los esquemas sobre los cuales podría llegar a interpretarse
una protección muchísimo más amplia por parte de las instituciones y de las autoridades públicas. Por ejemplo, es algo fundamental en Colombia la creación de la Constitución Política de 1991, que es actualmente la Constitución que hoy nos rige. ¿Por qué? Porque con la Constitución se consagró no solamente los derechos materiales de los grupos indígenas, sino que además se crearon algunos instrumentos a través de los cuales el Estado puede otorgarle a este tipo de grupos mecanismos de protección a nivel institucional y jurídico. Ejemplo de ello encontramos la acción de tutela, que es una acción a través de la cual los grupos que se encuentran en estado de vulneración o de indefensión pueden acceder a una protección inmediata. Inclusive la misma creación de la Corte Constitucional ha permitido que a través de su jurisprudencia se le dé mayor prevalencia y mayor protección a los grupos indígenas. Es más, con la puesta en marcha de la Constitución Política de 1991 se dice que en Colombia inició una nueva era para los grupos indígenas. Retomando el punto de la acción de tutela, se dice que este permite ingresar a un procedimiento que es muchísimo más sumario y preferente, en el sentido de que se le da una protección inmediata a los derechos de los pueblos indígenas cuando se han sido vulnerados o cuando están siendo amenazados por parte de la acción o de la omisión de autoridades públicas, o incluso de particulares que se encargan de la prestación de servicios públicos en determinadas condiciones. Aquí es importante resaltar que en Colombia existe una figura que se llama el bloque de constitucionalidad, y es la integración de los articulados de la Constitución Política con otras fuentes jurídicas que permiten ampliar la protección de los grupos indígenas. Encontramos, por ejemplo, cómo Colombia adaptó la Convención 169 de la OIT a través de la Ley 21 de 1991, con la cual se le permite a los grupos indígenas el reconocimiento de sus derechos fundamentales, además de los derechos humanos, así como una protección inmediata y prevalente. Incluso en la jurisprudencia permanente que ha sido resuelta por la Corte Constitucional,